Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra sesión. En este caso vamos a hablar sobre la matrícula de acciones. Como siempre nos vamos a auxiliar de nuestras láminas o diapositivas. En este caso, respecto a la matrícula de acciones, ¿qué nos dice la ley? En el artículo 92 de la Ley General de Sociedades podemos apreciar, ¿no?, que dice, es el registro que lleva la sociedad, en el cual se inscribe la creación, la emisión, los canjes, las transferencias, los gravámenes, los convenios y demás actos relacionados con las acciones de la sociedad. ¿Por qué estamos siendo bastante estrictos mencionando los artículos en estas últimas sesiones? Porque de alguna forma los estamos invitando también a que ustedes puedan seguirnos con la lectura y con, digamos, la interpretación o la mejor captación, vamos a decirlo así, del artículo. A veces el artículo tiende a ser muy técnico. No, vamos a tratar de hacerlo, como dicen, en palabras sencillas, ¿no? Entonces, volviendo, matrícula de acciones. Es el registro que lleva la sociedad. ¿Se acuerdan que hablábamos que la sociedad, en este caso, es una sociedad anónima, a diferencia de las sociedades que se pueden inscribir, como la sociedad comercial de responsabilidad limitada, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita, la sociedad civil de responsabilidad limitada? Las sociedades anónimas no pueden ser inscribibles ante registro público respecto de sus acciones. Justamente por el término anónimo, llevan internamente un libro de matrícula de acciones que de por sí, y ya lo vamos a ver más adelante, tiene que tener una formalidad, pero que lo maneja la gerencia. Si es posible también participa, ¿no?, que es lo que corresponde, el directorio y los mismos accionistas. Pero es un libro interno, no es un libro que se pueda publicitar. Si en algún momento se quisiera algunas copias o contenido de estas, tienen que pedir una copia certificada a la gerencia. Entonces, registro que lleva la sociedad, efectivamente. En ella se inscribe la creación, bueno, no es que se inscriba, en realidad en ella se declara, se transcribe, inmediatamente se constituye la creación de esas acciones. Y como ya hemos visto, las acciones se están creando inmediatamente después de haberse realizado la constitución simultánea. Entonces, en ese sentido, tenemos que se inscribe la creación, ya hemos explicado, su emisión, porque obvio, si de repente hay un aumento de capital, van a haber otras emisiones de acciones. Si alguien transfiere sus acciones, vamos a tener que emitir unas nuevas, eliminando las que tenía el que estuvo antes como propietario titular. Realizar canjes, ¿no?, como su nombre lo indica, creo que es bastante explícito. Transferencias, lo que decíamos. El equivalente de lo que valen mis acciones, si tú me las puedes pagar, fenomenal. Entonces ya no voy a ser yo el titular, sino vas a ser tú. Luego, tenemos gravámenes. ¿Qué entendemos por gravámenes? Gravámenes son, digamos, la parte convencional de una carga, ¿no? En algunos casos se toma genérico cuando también se quiere decir que es, digamos, sobre una capacidad contenciosa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo tengo necesidad de tener dinero, pero tengo esas acciones, le puedo pedir a otra persona que por favor me dé dinero a cambio de ellas de manera momentánea. Antes era pues lo que se conocía como la famosa prenda, ahora no. Ahora estaríamos hablando de poder inscribir ante el registro mobiliario, en este caso no, en este caso ante el mismo libro de matrícula de acciones, la capacidad de darte un préstamo por las acciones que tú tienes, ¿no? Es decir, yo voy a constituir, ¿no?, una obligación respecto del préstamo de dinero que yo te voy a dar sobre el valor de esas acciones. Esos gravámenes se inscriben, se anotan en el libro de matrícula de acciones. Convenios, por ejemplo, ¿no?, diríamos, por estas acciones, obviamente que esté dentro de la parte lícita de la ley, usted va a tener derecho a tal beneficio, ¿no? También se anota en el libro de matrícula de acciones. Y como dice, demás actos relacionados con las acciones de la sociedad. Uno de esos tantos actos puede ser de repente la que el mismo accionista fallece
y obviamente se tiene que repartir luego esas acciones en sus o ante sus herederos. Como yo les había manifestado, estas acciones tienen que estar debidamente declaradas, registradas, anotadas en el libro matrícula de acciones. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy práctico. En sí un asiento tiene una formalidad, pero esto, digamos, es una anotación práctica. Tenemos a un socio llamado Enríquez Campobrede Jofre Fernando, y tenemos otra que es Delia Margarita Campoverde Cabrera. Son dos accionistas. Una aportó a la sociedad $250. Bueno, dentro de ese ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo en soles, 250 soles. Pagó, porque acuérdense que una cosa es el capital suscrito y el otro caso es el capital pagado, es decir, nominó, suscribió 250 soles por acciones. Pagó los 250 soles. ¿Cuántas acciones tiene? Al parecer el valor nominal de esta acción es de un sol. Entonces tiene 250 acciones. Delia suscribió 150 soles, pagó ese capital de 150 soles y como el valor nominal de esa acción es de un sol, tiene derecho a 150 acciones. Entonces, esta sociedad tiene en su libro de registro de matrícula de acciones un capital suscrito de 400 soles, un capital efectivamente pagado de 400 soles y tiene a valor nominal de un sol 400 acciones. Entonces, todo lo que les he referido encaja. ¿Qué hubiera pasado si el capital de Enríquez, o mejor dicho, Jofre Fernando, fuera suscrito en 250, pero solamente pagado en la mitad, es decir, 125, tendríamos en todo caso que mencionarlo aquí. El porqué de solamente haber pagado de repente en efectivo o lo que fuera el caso, ¿no? Como ya hemos mencionado anteriormente, solo el 25% del pago de ese capital. Entonces, continuando. Tenemos ahí visualmente tanto un libro como una acción. Tenemos un libro y una acción en físico. Ustedes dirán, esa lámina es bastante ilustrativa. Sí, efectivamente. Con eso estamos indicando que uno debe tener primero un orden, un registro, y que para efectos de darle una significación, ¿no? Una certificación, una acreditación, a cada accionista se le va a entregar un documento que vendría a ser una acción, digamos, en físico. La certificación de las acciones que tenga esa persona respecto de esa sociedad. ¿Sí? Las acciones que tenga esa persona respecto a esa sociedad. Por eso que en esa lámina es bastante específica, ¿no? Es bastante específica el libro en sí y la imagen de la cantidad de acciones que se tenga en esa sociedad, transcrito obviamente en esa certificación. Como en el caso, si tuvo 250 acciones, son 250 acciones que indicará en esa certificación que tiene la persona. Si son 150, la misma cantidad. Bien, y como siempre, asistiéndonos de nuestras láminas, tenemos a continuación un asiento. Si bien es cierto, no es tan claro, pero sí lo podemos explicar. Por ejemplo, tenemos la acción número 5, dice, nombre de la acción, ficha número 1, ¿no? Anotación del alumno. Es decir, allí se coloca, en todo caso, a quién le pertenecería esa acción. Luego dice, fecha de la realización. Probablemente aquí esa acción que le corresponde a ese accionista
ha tenido algún tipo de actividad, como por ejemplo, la persona ha querido probablemente vender, ¿no?, esa acción, o de repente ha querido recibir dinero a cambio momentáneamente sin venderla y la ha grabado, ¿no? Esa actividad se consigna ahí arriba y luego se describe. Pero esto es solamente parte de la actividad de una acción respecto de su accionista en el libro de matrícula de acciones. Ya hemos visto cómo se tiene que indicar en el libro y también vemos en estos casos cómo es la dinámica de la acción dentro del libro de matrícula de acciones. Ahora, cuando vemos esta lámina en la que vemos pues a una persona que está prácticamente aplastada o apabullada por un libro, no quiere decir que finalmente este registro nos ahogue, ¿no? Este registro es más que nada un registro simplificado, porque solamente se va a considerar a las personas que son accionistas y son parte de la dinámica de la sociedad respecto de cómo a su vez se va realizando las emisiones, las cancelaciones, ¿no?, las creaciones de acciones. Y eso quiere decir, obviamente, que la empresa está, o la sociedad está en pleno desarrollo. No debemos de agobiarnos, porque como solamente nosotros lo vamos a controlar y no va a ser público, de repente al final nos traen alguna controversia. No, por el contrario, es lo más simplificado que hay cuando se trata al menos de sociedades que son familiares, ¿no? Más que las sociedades grandes, que entonces sí, de preferencia no hay que hacerlos en un libro, sino en hojas sueltas, y hay que tratar de mantener siempre, de alguna forma, un orden. Luego, también dentro de nuestro esquema de matrícula de acciones, en esta lámina, por ejemplo, encontramos que este señor menciona, ¿no? A ver, tenemos nuestra empresa y estas acciones, digamos, van a ser vendidas, estas otras acciones las vamos a conservar, estas otras acciones las vamos a grabar. Está ahí el gerente que nos está explicando cuál va a ser el destino de estas acciones. O en todo caso, al nuevo socio, este gerente lo que está haciendo es, le está explicando cómo se va a desarrollar, ¿no?, o cómo se ha venido desarrollando este libro de matrícula de acciones, en el sentido de que inicialmente eran tantos socios fundadores, posteriormente estos socios fundadores decidieron ampliar más el capital y recibieron a otros y se amplió en todo caso las acciones, la cantidad de acciones, emitiéndose certificados nuevos, ¿no? Y a su vez hubieron algunos que decidieron solicitar dinero por esas acciones, ¿no?, y se inscribió el gravamen de esas acciones en ese libro. Y así, este gerente de alguna forma está explicando el movimiento del libro de matrícula de acciones frente a terceros. Es importante saber el manejo de este libro, es muy importante. Ahora, y ya digamos, viendo un poco la parte final de la matrícula de acciones y luego para hacer un repaso, ¿qué es lo que nos indica la norma en cuanto a matrícula de acciones? Nos indica las limitaciones a la transferencia de las acciones y los convenios entre accionistas con terceros que versen sobre las acciones o que tengan por objeto el ejercicio de los derechos inherentes a ella. Eso quiere decir en todo caso que los accionistas de alguna forma tienen limitaciones a poder transferir. Hay que tener en cuenta el famoso derecho de adquisición preferente. Número 2, en el caso que de repente sea la misma sociedad quien quiera adquirir las acciones y no necesariamente uno de los socios. Otro, que para poder hacer ingresar a un tercero ajeno a la sociedad, en todo caso, tenga que pasar por un filtro ante la sociedad, ¿no?, previamente.
Luego también la ley nos dice, la matrícula de acciones se llevará en un libro especialmente abierto a dicho efecto o en hojas sueltas. Acá quiero un poquito detenerme y explicar lo que les decía anteriormente. Uno puede adquirir en la librería o en los famosos libros de contabilidad, ¿no?, las tiendas de libros de contadores, un libro de matrícula de acciones. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer frente a esto? Si adquirimos ese libro, si fuera el caso, lo primero que tenemos que hacer es armar una solicitud con firma del gerente general, que es el autorizado, adjuntar ahí una vigencia de poder, si ya estás inscrito, que es lo correspondiente en el RUC, la hoja o ficha matrícula de RUC, copia del DNI del gerente, ¿no?, y adjuntar todo eso a la solicitud. Acudir con tu libro a una notaría, ingresarlo, pagar los derechos y luego recibir el libro debidamente legalizado en la hoja número 1. ¿Por qué? Porque en adelante ese libro va a ser un auxilio para todos los accionistas de esa sociedad. Eso en el caso que tú quieras mantener un libro de matrícula de acciones empastado. Pero ¿qué si uno quiere tener un libro en hojas sueltas? Como dice aquí también la norma, ¿no? Uno puede tener un libro de hojas sueltas. Nos compramos un taco de hojas de 100 o de 1000 que vienen en las librerías. De igual forma, armamos una solicitud que esté suscrita por el gerente, acompañada de los mismos requisitos, vigencia, ficha RUC, copia de DNI, que es lo usual. Nos presentamos a una notaría con eso y la notaría, en algunos casos, en la gran mayoría, nos hace el servicio de foliar ese libro. Y en el folio 1 coloca el sello de legalización o en todo caso el sticker de legalización con las firmas del notario. Ese libro en hojas sueltas, ¿qué nos permite? De repente hacer el asiento de la matrícula de acción en la computadora. Colocamos la hoja y se imprime. Y así, a diferencia de estar, es solamente la parte práctica, a diferencia de estar anotándolo en el libro, eso nos permite un mayor dinamismo. Acuérdense, siempre una empresa que no es dinámica, que no se auxilia de la tecnología, que no se auxilia de recursos que a su vez le van a facilitar una mejor organización, es una empresa, es una sociedad que no avanza. Continuando entonces, ¿no? Dice, tanto el libro especialmente abierto o las hojas sueltas debidamente legalizados o mediante anotaciones en cuenta o en cualquier otra forma que permita la ley. Ahora dice, se podrá usar simultáneamente 2 o más de los sistemas antes descritos, siempre y cuando, dice, el que tenga mayor prevalencia, ¿no?, ya sea el del libro o el de las hojas sueltas. Luego habla del régimen de la representación de valores mediante anotaciones. Eso básicamente tiene que ver para la constitución de las sociedades por oferta a terceros. En ese caso sí tiene una especial connotación, no es como en el caso del libre matrícula de acciones, inclusive en ese caso estamos auxiliados por la CONACEF. Entonces, haciendo un último recuento, hemos visto en sesiones anteriores todo lo correspondiente a las acciones y sus características frente a los demás socios. Ahora hemos visto lo que corresponde a la matrícula de acciones y en adelante nos encargaremos de ver tanto la emisión, el registro y la transferencia de estas acciones. Por mi parte, yo los invito a continuar con estas sesiones y sobre todo con la última de este tema. Muchísimas gracias.